Amigos de YouTube, hoy voy a hablarles sobre el impresionante sueño de Joe Brandt. Antes de comenzar, ha sido reconocido científicamente que las costas de California son como un caparazón que se proyecta sobre el agua o una repisa. Los submarinos de la Armada de los Estados Unidos han viajado por debajo del continente norteamericano y han llegado hasta Colorado en submarinos por debajo de California y Nevada. También que California con Baja California está en hueco por debajo y hay algunas columnas que soportan esas masas continentales. California se mueve al noroeste 2 pulgadas al año. Y algún día estas columnas ya no podrán soportar a California, provocando una catástrofe. Tal vez esto es lo que se menciona en esta visión de Joe Brandt que mencionaré más adelante. Y también menciona al presidente que, según las características que menciona, puede ser Donald Trump. Este informe sobre una serie de sueños, definidos más bien como visiones en estado de vigilia, fue escrito por Joe Brandt, de 17 años, mientras se recuperaba de una conmoción cerebral en un hospital de la ciudad agrícola de Fresno, California, en 1937. Fue publicado previamente como Superremoto de California 1975-1977, escrito por Paul James. Uno recuerde que estas palabras fueron escritas por un joven en 1937, no recientemente. Mire la época del año en la que ve la visión desplegada, principios de la primavera, cómo estaban vestidos los jóvenes hombres y mujeres, el sonido que hizo el terremoto al empujar por las calles de la ciudad y más allá. El hombre que escribió este memorial era un amigo personal del editor en ese momento. El artículo se publica tal y como lo escribió en 1937, con palabras, caligrafía y estilo propios de un niño. El autor se había caído de su caballo a la edad de 17 años y durante muchos días experimentó un estado de sueño continuo tras una conmoción cerebral. Durante este periodo de tiempo un sueño recurrente y continuo volvió noche tras noche. Parece como si estuviera presente en la combinación de dos eventos catastróficos, un tremendo terremoto y las inundaciones de California y otras partes del mundo. Joe Brandt, en estado de somnolencia en aquellos días, mientras se recuperaba en el hospital, describió y luego transcribió detalles muy plausibles y que luego resultaron ser verdaderos sobre las posiciones de algunas fallas tectónicas, estratos de roca, movimientos de la corteza terrestre. Tanto material que un geólogo con muchos años de experiencia difícilmente habría intentado formular hipótesis tan audaces. El chico no sabía nada de geología o de la remota posibilidad de un terremoto en California. Hay 5 aspectos destacados que hacen que este sueño/visión se sitúe fuera del ámbito de los sueños nocturnos ordinarios, y la enorme cantidad de datos geológicos no puede ser el producto de las hipótesis diurnas. El sueño/visión se desenvuelve en perfecta continuidad, noche tras noche, durante muchas noches, siempre recogiendo el hilo exactamente donde lo dejó. El vidente se proyectó al menos 30 años adelante en el tiempo, describiendo modelos de ropa para jóvenes ni siquiera remotamente imaginables en 1937 por nadie. Se describen las superautopistas, que aún no habían sido construidas en 1937. Este es un conocimiento de naturaleza paranormal. NDT, tal vez anticipado por revistas como Popular Mechanics. Joe Brandt describe condiciones geológicas que nunca había estudiado, y a los 17 años no podría haber aprendido tanto. Se le da en un sueño un vasto conocimiento de las fallas que en la década de 1930 eran desconocidas no solo para él, sino para la propia ciencia geológica. Este es un conocimiento supernormal. Cuando fue examinado por un graduado en geología en la década de 1960, se determinó que el conocimiento era factual. Nota: ausencia total de aves. Los pájaros y los animales salvajes huyen de una zona justo antes de un terremoto. Ahora a continuación, el sueño de Joe Brandt. Escuchen. El día del terremoto. Me desperté en la habitación del hospital con un terrible dolor de cabeza, como si el mundo entero estuviera girando en mi cerebro. Recuerdo vagamente la caída de Blackie, mi caballo. Mientras yacía allí, las imágenes comenzaron a formarse en mi mente, imágenes que se movían con la velocidad del rayo, imágenes de cosas y personas moviéndose, otras imágenes eran estáticas. Me sentí como si estuviera en otro mundo. No podría decir si era el futuro, o alguna tierra antigua, no podría decirlo. Luego lentamente, como en la pantalla de plata de las películas sonoras, talkies, pero con colores y olores y sonidos. Me sentí como si estuviera en Los Ángeles. Los Ángeles del futuro era Los Ángeles, pero era mucho más grande, y los autobuses y coches de formas extrañas abarrotaban las calles de la ciudad. Empecé a pensar en Hollywood Boulevard. Y de repente estaba allí, justo en Hollywood Boulevard.
Si eso era cierto, no lo sé, pero había muchos chicos de mi edad con barba y algunos de ellos tenían pendientes. Todas las chicas llevaban faldas muy cortas, y caminaban deslizándose y balanceándose, moviéndose como un baile. Me preguntaba si podía hablar con ellos, y los saludé, pero no podían verme ni oírme. Me di cuenta de que me vería tan extraño y divertido para ellos como ellos me veían a mí. Traté de imitar, por un tiempo, esa forma loca de caminar. Apuesto a que es algo que tienes que aprender. No pude hacerlo. Noté que había una cierta tranquilidad en el aire, como una cierta suspensión del tiempo. Algo faltaba, algo que tenía que estar ahí. A primera vista, no podía entenderlo, no podía adivinar lo que era. No había pájaros. Escuché. Caminé 2 cuadras al norte del bulevar. En todas las casas, no hay pájaros. Me preguntaba qué les había pasado. ¿Se han ido? ¿Irse a dónde? De nuevo, pude sentir la estática. Nunca he experimentado nada como esto. Escuché, solo la quietud, la suspensión, la quietud del tiempo. Después, sentí que algo estaba a punto de suceder. Me preguntaba en qué año estaba, qué año era. Ciertamente no era 1937. El presidente gordo con grandes orejas vi un periódico en la esquina con una foto del presidente. Ciertamente no era el presidente Roosevelt. Era un tipo blanco más grande, más pesado y con grandes orejas. Como no era 1937, me preguntaba qué año era. Parecía 1969, pero no estaba seguro. En el sueño, mis ojos no funcionaban muy bien. Alguien en 1937, era la enfermera regordeta que me tomaba la temperatura. Me desperté. ¡Qué sueño tan loco! Hay páginas que repiten la descripción de un sueño similar, que siempre ocurrió en Los Ángeles, aunque Brandt fue hospitalizado en Fresno al día siguiente en 1937. Era el mismo día en Los Ángeles, y el sueño continuaría donde el sueño anterior terminó. Mi dolor de cabeza empeoró. Me sorprende que no me haya matado la caída sobre mi caballo. Tuve otro sueño loco, allá en Hollywood. Esa gente. ¿Por qué se visten así? De vuelta al Hollywood Boulevard, estaba de vuelta en el Boulevard Hollywood. Estaba esperando que pasara algo. Algo grande iba a suceder y yo iba a estar allí. Estaba mirando el reloj que estaba lejos en la pared de ese gran teatro cine. Faltaban 10 minutos para las 4:50 p.m. Algo grande estaba a punto de suceder. Caminé por la calle. En el cemento de las aceras, frente a un teatro, tenían nombres de estrellas. Reconocí algunos de sus nombres. Había otros nombres que nunca había escuchado antes. Estaba aburrido. Quería volver al hospital de Fresno, y quería quedarme en el bulevar. Quería quedarme aquí en el BLVD. Aunque nadie pudiera verme. Esos chicos locos. ¿Por qué están vestidos así? Tal vez solo sean unos pocos extras de Halloween, pero no se siente como Halloween el día de Todos los Santos el 1 de noviembre. Parece más bien el comienzo de la primavera. Hubo ese sonido de nuevo, esa falta de sonido. Silencio, quietud, suspensión. ¿No se dan cuenta estas personas de que los pájaros han volado a otro lugar? El aquí siempre está recibiendo más. Sé que eso es el sonido. Algo está a punto de suceder. Algo está pasando ahora. Seguro que sí. Ella, la enfermera, me despertó, sonriendo, esa enfermera gorda otra vez. Ella dijo, hora de tu leche, muchachote. Cielos, una mujer madura de unos 30 años actuando como un pijama de gato. NDT frase idiomática. Catch pijamas. Tal vez la próxima vez traiga chocolate caliente. El momento del evento sísmico. ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? He estado en los confines de la Tierra y he vuelto. He estado en el fin del mundo. No queda nada. Ni siquiera Fresno, aunque estaba llegando en este momento. Si tan solo mis ojos se aclararan un poco para poder escribir todo esto. Nadie me va a creer, de todas formas. Voy a volver al BLVD. En el último minuto. Pasó una dulce joven madre llevando por las manos 2 niños pequeños, creo que eran gemelos, uno por cada mano. Su falda era bastante corta, muy alta, y parecía cansada. Por un minuto pensé que podía preguntarle sobre los pájaros, sobre lo que les había sucedido, pero lo siguiente que supe fue que no podía verme. Su pelo estaba desaliñado. NDT quizás como un punk. Muchos de ellos se veían así, pero ella se veía tan cansada y como si se sintiera culpable por algo. Puedo adivinar que ella lo sentía antes de que sucediera, porque ciertamente sucedió después. Olor de azufre, de ácido sulfúrico, había un olor extraño. No me gustó.
Un olor a azufre, a ácido sulfúrico, un olor a muerte. Por un minuto, pensé que estaba de vuelta en el laboratorio de química. Cuando empecé a buscar de nuevo a la chica de la zona, se había ido. Quería encontrarla por alguna razón. Era como si supiese que algo iba a pasar y yo solo. Eran 5 minutos después de las 4 en un verano, pensé que me quedaría allí y vigilaría ese reloj para siempre, esperando que algo ocurriera. Luego, cuando llegó, no fue casi nada. No fue nada en absoluto. Ni siquiera fue tan fuerte como el terremoto que tuvimos hace 2 años. El suelo tembló, solo por un segundo. La gente se miraba, sorprendida. Entonces se rieron, yo también empecé a reírme. Así que eso es lo que estaba esperando. Esta pequeña y divertida sorpresa. Era insignificante. Me sentí aliviado y desilusionado al mismo tiempo. Pero, ¿qué esperaba? Empecé a invertir mi marcha en el BLVD. Arrastrando las piernas como esos tipos. ¿Cómo lo hicieron? Nunca me enteré. Sentí que el suelo no era sólido debajo de mí. Sabía que estaba soñando, pero al mismo tiempo no estaba soñando. Estaba ese olor a azufre del océano otra vez. 5:10 de la tarde. Estábamos cerca de las 5:10 pm, 5:10 pm en Euberris. Y vi la mirada en las caras de los jóvenes. 2 de ellos estaban justo delante de mí, viniendo en mi dirección. Ambos con barba, uno con aretes. Uno de ellos dijo: salgamos de aquí. Volvamos al este. Parecía asustado. Sentía que las aceras temblaban, pero no se podían ver. No, con tus propios ojos no podrías. Una anciana tenía un perro, un perrito blanco, y se detuvo y comenzó a mirar a su alrededor, se asustó y lo tomó en sus brazos y dijo: vamos a casa, Throw. Mamá te llevará a casa. Esa pobre anciana, colgada de su perro. Me asusté. Estaba muy asustada. Me acordé de la chica. Probablemente estaba al final de la cuadra. Empecé a correr. Estaba corriendo, y el suelo no paraba de temblar. Pero no pude verlo. No pude sentirlo. Pero sabía que había un temblor. Todos parecían asustados. Todos parecían aterrorizados. Todo el mundo. Una joven se sentó en la acera toda contrariada. Repetía una y otra vez: terremoto, es el terremoto. Pero no podía ver que algo pudiera estar pasando. Como el clamor de una sirena más tarde, cuando llegó. Mientras venía. Comparable a nada en el mundo de Dios. No hay comparación. Indescriptible. Era como el llanto de una sirena, largo y bajo, o como el llanto de una mujer que daba a luz a un bebé, que yo escuchaba cuando era un niño pequeño. Fue horrible. Era como si algo, como un monstruo, empujara las avenidas. Se podía oír mucho antes de verlo, porque las aceras no aguantaban. Estaban tocando la bocina, pero no parecían asustados. No paraban de moverse. No parecían saber que algo estaba pasando. Entonces apareció un coche blanco, lo que parecía un auto subcompacto baby de tamaño medio, que se deslizó por el carril interior hasta la curva. La mujer que conducía se detuvo justo ahí. Se sentó con los ojos bien abiertos, como si no se pudiera mover, pero pude sentirla. Estaba lloriqueando. Como una niña pequeña. Hizo unos ruidos raros. La estaba observando, pensando en la otra chica, pero no me desperté. El temblor había comenzado de nuevo, pero esta vez era diferente. Fue un suave temblor, como el de una cuna al ser mecida por un minuto, y luego observé la mitad del BLVD. Que parecía que se iba a partir en 2. El concreto en la acera parecía que estaba siendo empujado por una especie de excavadora o monstruo gigante. Se estaba partiendo en 2. Por eso el coche de la chica perdió el control. Y luego un fuerte sonido de nuevo, como nunca había escuchado antes, entonces cientos de sonidos, todo tipo de sonidos, niños, y mujeres, y esos niños locos con pendientes. Todo el mundo se movía, parecía, algunos de ellos sobre la acera. No puedo describirlo. Y las aguas subterráneas comenzaron a gotear, a hervir, a salpicar, a rociar. Los gritos, los llantos. Fue horrible. Me desperté. No quiero volver a tener ese sueño. Vino otra vez. Como la primera vez, fue una primera visión y todo lo que pude recordar fue que era el fin del mundo. Yo estaba allí de nuevo, con todos los gritos y el llanto. Justo en el medio del evento. Me dolían los tímpanos como si fueran a reventar. Ruido por todas partes. Gente cayendo al suelo, algunos de ellos malheridos. Pedazos de edificios, fragmentos, guijarros cortantes, volando por el aire. Uno me golpeó fuerte en un lado de la cara, pero no lo sentí. Solo quería despertarme, salir de ese lugar.
Fue divertido al principio, el primer sueño. Me sentí como si estuviera soñando con el fin del mundo o algo así. Eso fue terrible. Había ancianos en los coches. La mayoría de los jóvenes andaban por la calle. Pero esos viejos gritaban como si estuvieran alertando de un sangriento asesinato, como si alguien pudiera ayudarlos. Nadie podía ayudarlos. Nadie podía ayudarlos. Fue entonces cuando me sentí levitar sobre la ciudad. Tal vez estaba muerto. No lo sé. Pero yo estaba por encima de la ciudad. Se inclinaba hacia el océano, como se inclina una mesa de picnic. Los edificios se mantenían en pie, mejor de lo que se podía imaginar. Estaban aguantando. Estaban aguantando. La gente vio que se aferraban y trató de aferrarse a ellos o entrar. Fue algo increíble. Como si un edificio tuviera voluntad propia. Todo lo demás se rompía a su alrededor, y ellos, los edificios, se agarraban, se agarraban. Estaba encima de ellos, mirando hacia abajo. Empecé a animarles. Mantén esa línea, dije, mantén esa línea. Quería regocijarme, exclamar en voz alta, gritar. Si los edificios aguantaron, esos edificios en el BLVD. Tal vez la muchacha, la que tiene los 2 niños, pudo haberse metido en él. 3 minutos en el gran terremoto de Los Ángeles. Esto ocurrió durante mucho tiempo, tal vez 3 minutos, fueron 3 minutos que parecían eternos. Todo el mundo estaba tratando de entrar. Los edificios parecían aguantar. Sabías que aguantarían, incluso si el agua seguía llegando. Solo que en un momento dado no pudieron aguantar. Nunca imaginé lo que sería que un edificio muriera. Un edificio muere igual que una persona. Se rinde, algunos de los grandes hicieron exactamente eso. Empezaron a colapsar, como un anciano con parálisis, que no pudo soportarlo más. Se derrumbaron verticalmente para convertirse en nada más que escombros. Y los pequeños edificios gritaban como locos ante el rugido de terror de la gente. Gritaron como locos, resistiendo a la muerte. Pero los edificios mueren. No podía soportar más la vista de esa gente. Empecé a querer ir más alto. Yo seguía queriendo ir más alto. Entonces me pareció que estaba fuera del corazón de la escena, pero pude ver. Me pareció que estaba en lo alto de la montaña Big Bear cerca de San Bernardino, pero lo curioso es que podía verlo en todas partes. Sabía lo que estaba pasando. El suelo parecía empezar a temblar de nuevo. Podía sentirlo aunque pensaba que estaba muy arriba. Esta vez duró tal vez 12 segundos, y fue un movimiento bastante suave. No creerías que algo tan suave pudiese causar tanto daño. Los Ángeles se inclina hacia el océano, pero entonces vi que las calles de Los Ángeles, todo lo que está entre las montañas de San Bernardino y Los Ángeles, se inclinaban hacia el océano, las cosas y lo que quedaba en pie. Pude ver los grandes carriles, docenas de grandes carriles todavía llenos de coches, la mayoría de ellos de 5 carriles, y todos los coches deslizándose en la misma dirección. Ahora el océano estaba invadiendo el continente, moviéndose como una gran serpiente en la tierra. Me pregunté cuánto tiempo había pasado, y pude ver el reloj, aunque no estaba allí en el BLVD. Eran las 4:29. Fue media hora. Me alegré de no haber oído los gritos. Pero pude verlo todo. Pude ver todo. Después, como si observara un globo entero, pude ver lo que estaba sucediendo en la tierra y a la gente. San Francisco estaba sufriendo el mismo terremoto, pero no ocurrió de ninguna manera como en Hollywood o Los Ángeles. Pude ver que había 2 fallas geológicas. La falla de Garlock, no solo la falla de San Andreas, que estaba sacudiendo a San Francisco. Se movía exactamente como la película de terremoto con Jeanette MacDonald y Clark Gable. Pude ver todas esas montañas chocando, la Sierra Nevada, y el San Andrés y el Garlock. Sabía lo que iba a pasar en San Francisco, se volcaría, por el Garlock. Se voltearía, de arriba a abajo. Se fue rápidamente, tal vez por el giro, creo. Parecía mucho más rápido que en Hollywood, pero no estaba exactamente allí. Yo estaba mucho más lejos. Gran Cañón, Colorado. Cerré los ojos durante mucho tiempo, creo que unos 10 minutos, y cuando los abrí de nuevo vi el Gran Cañón, esa gran grieta en el territorio se estaba cerrando, y la represa de Boulder estaba siendo empujada desde abajo. Y luego, en el estado de Nevada, el pueblo de Reno. Hacia el sur, ya hacia la península de Baja California en México, también. Volcanes en México. Parecía como si algún volcán de México estuviera en erupción, junto con todo lo demás. Vi el mapa de Sudamérica, especialmente Colombia con otra erupción volcánica que causó violentas sacudidas. Venezuela parecía tener algún tipo de actividad volcánica. Japón.
A lo lejos, podía ver Japón, también en una falla. Estaba tan lejos y no era fácil de ver, porque todavía estaba en la montaña del Big Bear Osa Mayor, pero Japón comenzó a deslizarse hacia el mar. No puedo decir la hora, y entonces la gente se me parecía a muñecos, muy lejanos. No pude oír los gritos, pero pude ver la mirada de sorpresa en sus rostros. Parecían muy sorprendidos, todos eran como muñecos. Estaba tan lejos que no podía verlos. En un minuto o dos todo parecía haber terminado. Todos se habían ido. No quedaba nadie. Islas hawaianas. No sabía el tiempo entonces si era el mismo día, mañana, noche o noche. No pude ver el reloj. Intenté ver la isla de Hawái. Todo lo que podía ver eran enormes olas de marea, golpeando. La gente en las carreteras se empapó y se asustó. Pero no pude ver a nadie cayendo al mar. La ola parecía viajar por el mundo. Aún más inundaciones. ¿Empaparía el mundo? Constantinopla. El Mar Negro se está levantando. El canal de Suez, por alguna razón parecía seco. Sicilia, no puede soportarlo. Pude ver el mapa. El monte Etna se está moviendo. Gran parte de esta área parecía irse, pero parecía que tarde o temprano lo haría. No sabía qué hora era ahora. Inglaterra, grandes inundaciones, pero no hay maremoto. Agua por todas partes, pero nadie que caiga al mar. La gente lloraba de miedo. En algunos lugares se arrodillaron en las calles y comenzaron a orar por el planeta Tierra. No sabía que los británicos eran emocionales. Irlanda, Escocia, todos los tipos y subdivisiones de iglesias estaban llenas de gente, tanto de día como de noche. La gente llevaba velas y todo el mundo lloraba por los estados de California, Nevada, partes de Colorado, tal vez todo Colorado, e incluso Utah. Todos en el mundo lloraban aunque no conocían a nadie en esos lugares, pero era como si tuvieran parientes carnales. Como una familia. Como si les hubiese pasado a ellos. Nueva York comenzó a aparecerme, todavía estaba allí, no había pasado nada, pero el nivel del agua estaba subiendo. Aquí, las cosas eran diferentes. La gente corría por las calles gritando "es el fin del mundo, end of the world". Los niños corrían en los restaurantes y comían cualquier cosa que estuviera a la vista. Vi una tienda de zapatos con todos los zapatos volando en unos 5 minutos. Todo el mundo corría por la Quinta Avenida. Algunas de las radios que se transmitían por potentes altavoces en la calle anunciaron que en pocos minutos se podría cortar la electricidad. La gente tenía que controlar su comportamiento. 5 chicas corrieron como locas al Iwaka, ese lugar en la avenida Lexington o en algún lugar. Corrían como si estuvieran muertos de miedo. Pero nada. Vi a una anciana con botes de basura, llenándolos de agua. Todos parecían asustados de muerte. Algunas personas parecían confundidas. Las calles parecían estar llenas de altavoces. No era de día. Era de noche. Vi, como al día siguiente, que todo estaba al revés. Los oradores anunciaron que los tanques de combustible estaban rotos, o vacíos, en algunas zonas, escasez de petróleo. Multitudes enfurecidas saquearon tiendas y almacenes en Oregón, Washington, Missouri, Minnesota, Canadá. Vi muchos lugares que parecían seguros, y la gente no tenía miedo. Especialmente en las zonas rurales. Aquí la situación era como si nada hubiera pasado. La gente parecía dirigirse a esos lugares, algunos a pie, otros en coche, los pocos con combustible. Escuché, o de alguna manera supe, que en algún lugar del Atlántico tierra del fondo del mar había resurgido, en zonas previamente sumergidas. Un montón de tierra salió a la superficie. Me sentía terriblemente cansado. Quería despertarme y llamar a la chica con los niños, para saber dónde estaba. De vuelta en Hollywood. Me encontré de vuelta en Hollywood, y todavía eran las 4:29. Ya no estaba en la montaña del Big Bear, Gran Oso, entonces. Estaba flotando sobre Hollywood. Estaba justo ahí. Se veía perfectamente natural en mi sueño. Bueno amigos, esto es todo. Denle like. Suscríbanse. Háganlo viral. Pero sobre todo cuídense.